Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. En la clase de hoy vamos a ver el tema del hardware. Vamos a empezar con el concepto. Se denomina hardware de PC a todo componente físico y tangible que se puede conectar a una computadora, como los componentes electrónicos, mecánicos, los periféricos, gabinetes, etc., que pudiesen llegar a tener o no la computadora. Bueno, fíjense que en primera instancia llamamos hardware a todo componente físico. ¿Qué queremos decir con esto? Todo componente que podemos ver y sentir, por ejemplo. Y también lo llamamos tangible. Con esto nos referimos a que se puede medir de alguna manera. Eso quiere decir que el componente es tangible, que de alguna manera lo podemos medir. Y bueno, está conectado de alguna manera a la computadora en sí. Todos los componentes van a estar conectados de alguna manera. Y bueno, nosotros ya tenemos ejemplos de los que vimos en la clase pasada, que serían los periféricos, por ejemplo, y faltaría ver los internos. Pasamos a la clasificación. Primero tenemos lo que es el hardware externo y después tenemos el hardware interno. Bueno, como dice el mismo nombre y por obvias razones, el hardware externo es el que se encuentra afuera del gabinete del PC y el hardware interno es el que se encuentra adentro del gabinete del PC. Hablando del hardware externo, tenemos los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos de entrada y salida. Estos, si ustedes recuerdan, lo vimos en las clases pasadas. Y dentro de lo que es hardware interno, fíjense que tenemos hardware interno principal, hardware interno secundario u opcional, y dentro de lo que es secundario u opcional tenemos el hardware de expansión y otro tipo de hardware secundario u opcional. Como dijimos, el hardware externo, o sea, nos referimos a los periféricos, entrada, salida y entrada, salida. No se olviden que lo vimos en la clase pasada, así que si no recuerdan, los invito a que vean el video de la clase pasada. No se olviden que está en el grupo de Facebook, pero por ahora lo damos como que ya fueron dados y están entendidos. Así que nos faltarían ver los de abajo que pertenecen al hardware interno. Entonces, bueno, tenemos el hardware interno. Vamos a hacer una clasificación del hardware interno. Dijimos que tenemos hardware interno principal y hardware interno secundario u opcional. Dentro del principal, por ejemplo, tenemos la placa madre, el procesador, la memoria RAM, una unidad de almacenamiento y la fuente de alimentación. Bueno, ¿por qué llamamos a estos hardware interno principal? Fíjense que estos 5 elementos son primordiales para el funcionamiento de la computadora. O sea, básicamente son necesarios para que funcione normalmente la computadora. Si llegase a faltar uno de estos 5, la computadora no puede funcionar. Y eso lo diferencia del hardware secundario u opcional. De ahí viene el nombre. Al ser secundario u opcional, eso quiere decir que no es obligatorio tener ese tipo de hardware, porque básicamente es opcional, o su funcionamiento básicamente es expandir alguna función de la computadora, o sea, aumentar algún funcionamiento. Y de ahí viene la clasificación. Por ejemplo, tenemos de expansión y tenemos otro tipo de hardware secundario o opcional. Dentro de lo que es expansión, para los que tengan conocimiento, ahí es donde se encuentra la placa de video, la placa de sonido y la placa de red, por ejemplo. Y después tenemos otros tipos de placas, pero ya son poco comunes.
Y dentro de los otros componentes secundarios y opcionales tenemos, por ejemplo, las unidades de CD o DVD o Blu-ray, o como nosotros les llamamos, la grabadora, la lectora. Tenemos los coolers, los disipadores y todo lo que tenga que ver con el sistema de enfriamiento de la computadora. Y por ejemplo, como adicional podríamos agregarle el lector de tarjetas de memoria, entre otros adicionales que puedan tener, digamos. Estos son los más comunes. Bueno, entonces estos son los componentes que tenemos que ver a partir de la clase de hoy. Vamos a comenzar con el hardware interno principal, o sea, los 5 primeros componentes principales, y de ahí vamos a ir viendo todos los demás. Vamos a comenzar ahora con uno. No se olviden que todos los que están en esta lista lo vamos a ir explicando uno por uno, bien detallado, con imágenes y bueno, bastante completo. Así que comenzamos de arriba. Avanzamos. Fíjense que, como dijimos, bueno, estamos hablando de componentes internos. Fíjense que si por ejemplo ustedes llegasen a abrir el gabinete, o la tapa, mejor dicho, el gabinete de una computadora, más o menos esa sería la imagen con la que se pueden encontrar. Fíjense que ahí se ve todos los componentes que están adentro de la computadora, desde una vista de lado. No se aprecian a ver muchos componentes, pero básicamente veo placas, circuitos, cables, y bueno, ahí están cada uno de esos los componentes. Cada uno de esos nosotros son los que tenemos que identificar y conocer ahora, y saber para qué sirve y cómo es su funcionamiento. Pasamos al siguiente. Hardware interno principal. Volvemos a definir acá. Son todos los componentes internos del gabinete del PC que son primordiales para el funcionamiento normal de la computadora. No se olviden que esto quiere decir que sí o sí tienen que estar estos componentes porque son principales. Si llegase a faltar uno, la computadora no funciona. O sea que básicamente cualquier computadora sí o sí tiene estos 5 componentes, porque si no, no puede funcionar. Y dentro de esos 5 componentes habíamos nombrado, pero ahora los repetimos, son la placa madre, el procesador, la memoria RAM, el disco rígido y la fuente de alimentación. Fíjense, ahí tienen una imagen de cada uno de esos 5 componentes. Igual ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Acá vamos a arrancar con la placa madre. El profe Dani creo que les va a continuar con el procesador, y así durante las siguientes clases vamos a ir viendo todos los demás que vimos en la lista anterior hasta que veamos todo completo. Continuamos. Placa madre, entonces es el primero que vamos a ver, el primer componente interno. La placa madre, placa base o motherboard, fíjense que ese es uno de los 3 nombres que tiene. Es una placa de circuito impreso en la cual se conectan todos los componentes internos y externos del PC. Fíjense que ahí tienen un concepto bien resumido, pero completo. O sea, básicamente la placa madre es una placa de circuitos, la cual su función principal es conectar los otros componentes. Esa es su función principal. La placa madre es la que conecta o comunica a todos los otros componentes, permite que se comuniquen entre ellos. Entonces, fíjense que a la placa madre se tienen que conectar el disco rígido, la memoria RAM, la fuente, la placa de video, placa de sonido. En la placa madre también es donde se conecta el mouse, el teclado, en los parlantes. Bueno, todo se conecta de alguna manera, va conectado a la placa madre. Si no es por cable, es de forma inalámbrica, pero sí o sí tiene que estar conectada a la placa madre, porque ella es la que comunica toda la información y la reparte, digamos, la distribuye. Algunas características de la placa madre, por ejemplo, es que existen de tecnología Intel y AMD. Esto tiene que ver mucho con los procesadores. Los 2 procesadores que más rigen en el mercado son Intel y AMD. Entonces, si yo a la hora de elegir armar un tipo de computadora, tengo que elegir una tecnología Intel o AMD, y esto también influye en la placa madre.
La capacidad, funcionamiento y tamaño del PC va a depender del tamaño o el formato de la placa madre. Bueno, esto significa que ustedes tienen que saber que existen distintos tamaños de placa madre. O sea, hay algunas placas madre que son más pequeñas, otras medianas, otras más grandes. A eso es lo que se le llama el formato. Y bueno, dependiendo de este formato, va a depender la capacidad que tenga la computadora. Y el tamaño del gabinete, por ejemplo. Existen diversas marcas, entre ellas tenemos las que son Asus, ASRock, Gigabyte, MSI. Existen algunas más, pero estas son las más populares o las que más predominan en el mercado. Se conectan a todo el hardware interno principal. Bueno, o sea, esto se refiere a que, como le había dicho anteriormente, a la placa madre todos los otros componentes van conectados directamente a la placa madre. Todos los otros componentes internos, los principales, van directamente conectados a la placa madre. Última característica: contiene conexiones de entrada y salida para los periféricos. Bueno, no se olviden que les dije que en la placa madre también se conectan los periféricos, como el mouse, el teclado. Y bueno, tiene que tener esas conexiones. Fíjense que la placa madre, aunque está de forma interna en el gabinete, podemos ver lo que son las conexiones de entrada y salida en la parte de atrás del gabinete. Entonces por eso es que desde afuera se puede ver las conexiones USB, el VGA para el monitor. Bueno, todos los cables que conectan atrás de la computadora son las conexiones de entrada y salida. Fíjense que ahí tienen una imagen de lo que es una placa madre. Acá tenemos otra imagen superior de lo que es otro modelo de placa madre. Y pasamos a hablar de los formatos o tamaños. Entonces, si se fijan acá en la imagen, estos son los formatos más comunes, los 4 más comunes. Tenemos desde izquierda a derecha el eATX, que quiere decir ATX extendido, el ATX común, el micro ATX y el mini ITX. Bueno, fíjense que estos acrónimos básicamente se refieren al tamaño de la placa madre. Hablando de los que son los más comunes, fíjense que tendríamos que tomar los dos del medio, el ATX y el micro ATX. Después tenemos el mini ITX, que son bastante reducidos, y el eATX, que ese es bastante grande. Entonces, como dijimos anteriormente, el formato de la placa madre va a depender de qué capacidad nosotros queramos que tenga la computadora, de qué capacidad y qué tamaño. Por ejemplo, básicamente en lo que se diferencian cada uno de estos formatos de placa madre es en la cantidad de dispositivos que se pueden conectar. Por ejemplo, en el mini ITX yo tengo un número limitado de memorias que puedo conectar, o sea, memoria RAM. Puedo conectar aproximadamente 2 memorias RAM. Si quiero conectar discos rígidos, también estoy limitado a veces a 2 discos rígidos. Si quiero conexiones USB, también tengo pocas conexiones USB, pocas placas de expansión, y bueno, y así va aumentando. Entre más grande sea la placa madre, más conexiones voy a tener y más dispositivos voy a poder conectar. Básicamente en eso se diferencia, y en el tamaño del gabinete. En el tamaño del gabinete, no se olviden que en la clase que vimos los tipos de gabinete, vimos que habían algunos que eran más grandes, y bueno, esos corresponden a cada una de las placas madres, digamos. Pasamos al siguiente. Componentes de una placa madre. Primer componente de la placa madre, o sea, básicamente cuando hablamos de componente nos referimos a todos los elementos que tienen ahí la placa madre. Tenemos el socket del procesador, que es donde se conecta el procesador, así se llama, digamos, esa ranurita donde va insertado el procesador se llama socket. Ranuras de memoria RAM, obvio, ahí es donde conectamos la memoria RAM. Conectores SATA,
Estos nos permiten conectar discos rígidos o grabadoras de DVD, lectores de DVD. Conectores de alimentación es donde va conectada la fuente. La fuente de alimentación tiene conexiones cableadas a la placa madre. Conectores de dispositivo entrada-salida. Estos conectores nos referimos a los que están atrás del gabinete, los que nosotros podemos ver hacia afuera, donde conectamos el mouse, el teclado, donde conectamos los parlantes ahí atrás, el cable de internet, y bueno, a eso se refiere con los conectores de dispositivos de entrada y salida. Ranuras de expansión es donde conectamos la placa de video, placa de sonido, placa de red adentro del gabinete. Después tenemos el chipset, que básicamente es un chip que está soldado en la placa madre, el cual permite que se distribuya la información, digamos, de todos los otros componentes. Después tenemos el BIOS, la memoria ROM o la famosa pila. Los que conocen o habrán escuchado alguna vez que tiene la computadora adentro tiene una pila. Bueno, estos tres elementos están relacionados entre sí. Los conectores de audio, USB y panel frontal. No se olviden que nosotros en el gabinete podemos conectar auriculares o micrófonos adelante del gabinete. Hay muchos gabinetes que permiten eso. Y también tenemos USB en la parte de adelante del gabinete. Y bueno, entonces esas son las conexiones que están en la placa madre. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de los componentes estos que tiene la placa madre. Más que nada para saber su ubicación dentro de la placa madre y para saber el funcionamiento que tiene. Entonces comenzamos con el primero, que sería el socket del procesador. Fíjense, generalmente en la placa madre está ubicado en la parte superior central. El socket del procesador generalmente tiene forma cuadrada. Y no sé si se alcanza a notar en la imagen, cuenta con cientos de pines, que son básicamente esos cientos de agujeritos pequeños que tiene dentro del cuadrado, que ahí es donde tienen que calzar cada uno de los pines del procesador, que están llegando al orden de los cientos y 1000. Arriba de los 1000 también está llegando, tiene 1000 conectores o pines. Entonces tiene que asentar ahí y encajar perfectamente, y luego se asegura con la trabita esa de hierro que tienen ahí y ya queda fijo. Pasamos al siguiente. Tenemos las ranuras de memoria RAM. Bueno, como el mismo nombre lo indica, estas ranuras es donde nosotros insertamos las memorias RAM. Fíjense que en el caso de esta placa madre que muestro en la imagen, tiene cuatro ranuras. Eso quiere decir que me deja insertar 4 memorias RAM. Dependiendo del modelo de la placa madre, como habíamos dicho con anterioridad, puede tener 2 ranuras, 4 ranuras, inclusive 8 ranuras. Y también dependiendo del modelo, me va a dejar agregar una cierta cantidad de memoria RAM. En algunas placa madre me deja agregar 32 GB de RAM como máximo. En otra me deja agregar 64 GB, en otra me deja agregar 128 GB de RAM. Entonces yo puedo ir alternando cada memoria, puedo colocar 2 de 8, 2 de 16, 2 de 32 o 4 de 8. Bueno, esa es la idea. Y en este caso, si se fijan, bueno, tenemos dos pares de colores. Por ejemplo, en la imagen más grande tenemos 2 ranuras azules y 2 negras. Bueno, estos pares de colores hacen referencia a la tecnología Dual Channel, la cual va a permitir que la memoria RAM trabaje más rápido. O sea, por ejemplo, si yo tengo 2 memorias RAM, lo ideal sería que los coloque o en las 2 azules o en las 2 negras, de tal manera de que trabajen más rápido esas 2 memorias, digamos. Y bueno, en el caso de que tenga las 4 memorias, bueno, las lleno las 4 y van a trabajar de a pares más rápidamente. Pasamos a la siguiente. Conectores SATA. Fíjense que los conectores SATA generalmente están ubicados en la parte inferior derecha. Los conectores SATA son de forma rectangular, cuadrada, bastante pequeños, la verdad.
pero en su interior tienen una mueca con forma de L. ¿Para qué? Para que solamente se pueda conectar en una dirección y no se equivoquen, digamos, al girarla, por ejemplo. No hay como equivocarse, digamos, a la hora de conectarla. Y básicamente acá conectamos los discos rígidos o discos de estado sólido para almacenamiento. Y también conectamos acá las unidades de DVD, de CD, de Blu-ray, o sea, las grabadoras y las lectoras. Acá también se conectan en las computadoras modernas. Pasamos a la siguiente. Los conectores de alimentación. Fíjense que en este caso están separados, tenemos dos. Generalmente en la placa madre son dos. Uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. El de la izquierda es el más pequeño y el de la derecha es el más grande. Estos se llaman conectores de alimentación porque ahí es donde se conectan los cables que vienen de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación alimenta la placa madre, entonces tiene esos dos conectores de alimentación. El más pequeño que se encuentra a la izquierda es el que alimenta directamente al microprocesador. Para eso sirve ese conector. Ahí directamente se enchufa el cable para alimentar directamente al procesador con 12 voltios, por ejemplo. Y el conector de la derecha, que es el más grande, el que se conoce como conector ATX de alimentación, es el que alimenta al resto de la placa madre. Por eso es que tiene esa ficha tan grande, porque la placa madre maneja varios voltajes, maneja 12 voltios, 5 voltios, 3,3 voltios. Bueno, para los que conozcan un poco de electricidad, esto es de corriente continua, la cual distribuye la fuente de alimentación. Por eso es que tiene tantos pines. Y bueno, como dijimos, generalmente cuenta con estos dos conectores nada más. Pasamos, tenemos los conectores de entrada y salida. No se olviden que E/S quiere decir entrada, salida. Estas son las conectores que habíamos dicho anteriormente, tenemos atrás en el gabinete. Si ustedes se ponen a fijar, por ejemplo, en la computadora que tienen en su casa, en el gabinete, se fijan en la parte de atrás, esos que ven ahí en la pantalla son los que pueden llegar a ver en su computadora. Fíjense que esas conexiones están soldadas a la placa madre, sino que la placa madre está de forma interna y esos conectores se ven reflejados hacia afuera en la parte de atrás. Esa imagen que tienen ahí a la derecha es unos conectores de entrada y salida más generales, digamos, de una placa madre común. En otros modelos quizá haya bastantes más conectores. Acá tenemos pocos, pero los suficientes, los más comunes, digamos. Si empezamos de la izquierda a la derecha, fíjense que al principio tenemos el PS2, que se llama puerto PS2. Acá arriba, el PS2. En el puerto PS2 generalmente se conectan lo que son teclado y mouse, pero antiguos ya, la verdad, porque ya los teclados y mouse dejaron de venir con este tipo de puerto PS2, que es de forma circular. En las computadoras de antes venía este tipo de puertos, pero ya no. Generalmente ahora en la actualidad los teclados y mouse ya vienen con conexión USB. Así que para eso tenemos los puertos de acá al lado, de acá abajo, fíjense. Acá tenemos dos USB 2.0. Entonces acá supuestamente está diseñado para conectar el teclado y el mouse, en el caso de que sean USB. Y algunas placas madres siguen viniendo con el puerto PS2 por las dudas, si es que tienen algún teclado o mouse viejo. Siguiendo a la derecha, fíjense que acá tengo el puerto HDMI. HDMI de video. No se olviden, el HDMI es un puerto de video de alta definición. Entonces acá puedo conectar los monitores modernos o los televisores, como ser un LCD o un LED. Lo puedo conectar acá. Pero fíjense que también tengo, o en muchas placas madres también se agregan dos puertos de video más, como son el VGA, acá arriba el celeste, este azul. Ese puerto VGA, bueno, ese viene desde las primeras computadoras. O sea, si tienen algún monitor viejo, este puerto les va a servir. Y hay muchos monitores modernos también que siguen viniendo con este puerto, entonces lo conectan acá.
Después tenemos otra salida de video que es el DVI. Este es muy poco común utilizarla porque son muy pocos los monitores o televisores que pueden llegar a tener este puerto DVI, pero también es de video. Y bueno, así que dependiendo de la placa madre, por ejemplo, quizás le deje conectar 3 al mismo tiempo o por lo menos 2. Pero bueno, generalmente la idea es de utilizar uno de estos. Todo depende de la pantalla o del televisor o del monitor que tengan. Como les digo, hay algunos que cuentan con las 3 salidas de video estas, o HDMI o VGA o DVI. Pero bueno, tienen que tomar en cuenta que la mejor es la HDMI, siempre y cuando su pantalla tenga este tipo de conexión. Si no, con VGA es suficiente. Hacia la derecha, fíjense que tenemos USB 3.0. Fíjense que la diferencia entre el USB 2.0 y el 3.0 es justamente ese color celeste o azul que tiene la ficha para diferenciarlos. Si es que ustedes lo ven, de esa forma diferencian, digamos, un USB 2.0 de un 3.0. Los 2.0 son de color negro y los 3.0 son de color celeste o azul. Más a la derecha, fíjense que tengo otros USB 2.0 más. Y arriba tengo el puerto Ethernet RJ45, que acá es donde conectamos el cable de internet. Ahí es donde va el cable de internet, o sea, el de red, el que me sale del modem a la PC. Lo conectamos acá. Este generalmente tiene 2 luces, que cuando nosotros conectamos el cable empiezan a parpadear las dos luces, y eso indica que está funcionando correctamente. Y por último, a la derecha tenemos lo que son los conectores de audio, los jack de 3,5 milímetros, no se olviden, los cables que son parecidos a los de los auriculares, que como ya habíamos dicho también anteriormente, acá conectamos auriculares o parlantes y micrófonos. Fíjense que en este caso esta placa madre tiene 3 nada más, pero hay otras placas madres que tienen 6 o hasta 8. En este caso estos 3 son los más comunes, que toda computadora tendría que tener, al menos toda computadora de escritorio. Fíjense que se diferencian por los colores ahí, rosado, verde y celeste, donde el rosado es para micrófono, el verde es para auriculares o parlantes, porque es salida. El micrófono, no se olviden que es entrada de audio, entonces solamente puedo colocar micrófono. En cambio el verde es salida de audio, así que puedo colocar auriculares o parlantes, por ejemplo. Y el celeste es entrada de audio. Entrada de audio, por ejemplo, si ustedes quieren conectar algún reproductor de música, entonces lo conectan por ahí y pueden grabar en las computadoras. Por ejemplo, podrían conectar su celular o algún equipo de audio que esté reproduciendo música para que exista una entrada de audio y puedan grabarlo en la computadora, digamos. O sea, muy parecido al micrófono. No se olviden que el micrófono es una entrada de audio también. Y este puerto celeste también es una entrada de audio, sino que no es para micrófono. O sea, el rosado está diseñado específicamente para el micrófono. En cambio el celeste está diseñado para dispositivos que ustedes quieran conectar ahí y grabar el audio. Bueno, pasamos a la siguiente. Las ranuras de expansión. Bueno, fíjense que en este caso la placa madre tiene bastantes ranuras de expansión. En las computadoras más normales no es común encontrar tantas, quizás tenga 2 o 3 ranuras de expansión como máximo, pero en este caso fíjense que esta placa madre tiene 7 ranuras de expansión, son bastantes. Pero bueno, hay varias que están repetidas. Fíjense que acá tenemos estas que son pequeñas y blancas, esas son las mismas las 3. Después tenemos estas de colores, que por ejemplo tenemos una celeste acá. Esta tiene como una oreja, una pestaña acá a la derecha. Después tenemos esta que es anaranjada, también tiene una especie de pestaña a la derecha para asegurar, es como una trabita. Y después tenemos estas blancas, largas al último, que también son 2, que son la misma. Así que básicamente son 3, fíjense. Son 3, sino que están repetidas nada más. Empecemos con la celeste, fíjense, la larga, con la pestaña para que es una trabita de seguro.
Eso es lo que se conoce como una ranura PCI Express por 16. Estas ranuras generalmente sirven para placas de video. Para los que tengan un poco de conocimiento en computadora, la placa de video sirve para aumentar lo que es el procesamiento de video, trabajos en 3D o por ejemplo para videojuegos. Entonces, al adquirir una placa de video, se lo conecta ahí y dentro de la placa de video ya viene lo que es la conexión HDMI o VGA, y el monitor se conectaría directamente a la placa de video y ya no a la placa madre. Pero ese es para mejorar, no se olviden que de ahí viene el nombre de este, ranuras de expansión. Sirve para expandir o mejorar alguna función, porque por ejemplo el video que me tira la placa madre quizás no sea suficiente, yo necesito más velocidad de procesamiento de video, entonces tengo que comprar una placa de video y conectarla acá en el PCI Express, el grande por 16, y ya conecto mis pantallas ahí. Entonces fíjense que en este caso, en esta placa madre yo tengo dos, tengo el celeste y el anaranjado. Eso quiere decir que por ejemplo puedo conectar dos placas de video. Después tenemos la chiquitita, la ranura esta chiquitita de expansión. La blanca tenemos tres, como dijimos, fíjense, hay una acá arriba, otra acá al medio y otra abajo. Esas chiquititas se llaman PCI Express por 1. Y en la actualidad generalmente, por ejemplo, se la utiliza para placas de red o placas Wi-Fi. No se olviden que en las computadoras de escritorio generalmente se puede conectar a internet por cable nada más, porque no tienen Wi-Fi. Pero si yo necesito que mi computadora de escritorio tenga Wi-Fi, me compro una placa Wi-Fi, que son chiquititas, y se conectan ahí, en estas PCI Express por 1. Conecto ahí mi placa Wi-Fi y ya tengo Wi-Fi en mi compu de escritorio de forma inalámbrica. Y bueno, así también hay otros tipos de placas que tienen otras funciones que se pueden conectar acá. Después tengo las últimas, que también son estas ranuras blancas, pero son las más grandes. Acá al último tengo dos. Son las PCI comunes, solamente PCI nada más se llaman. Y acá por ejemplo, estas ranuras PCI ya son viejas, digamos, son modelos viejos. Se están reemplazando por la PCI Express por 1. Pero por ejemplo acá en las PCI lo que se podían conectar son algunas placas de audio para mejorar el audio, o para aumentar la cantidad de parlantes que puedo conectar en mi computadora. También por ejemplo se podía conectar acá en las PCI lo que se conoce como las placas de TV. La placa de TV me permitían por ejemplo a mí ver televisión en la computadora. O sea, yo podía ver los canales de televisión porque tenían una conexión de cable coaxial, o sea el cable de canal. Entonces yo conectaba un cable de canal en la computadora y ya podía ver los canales en mi PC mediante un programa, o podía grabar los canales, o podía grabar alguna entrada de video. Básicamente eso es lo que me permitía la placa de TV, ver televisión. Y bueno, así también existían muchas otras placas para expandir o aumentar alguna función de la computadora. Existen algunas placas que son para medición, para aumentar USB, por ejemplo, también existen placas. Si en mi computadora yo tengo poquitos puertos USB, bueno, existen unas placas USB para aumentarle. O si por ejemplo mi computadora cuenta con USB 2.0 nada más, puedo comprarme una placa para agregarle USB 3.0. Y bueno, así de esa manera puedo expandir alguna función o mejorar la computadora mediante estas placas de expansión. Pasamos a la siguiente. El chipset. En este caso el chipset, fíjense que se encuentra ahí en la parte central de la placa madre, en ese disipador que tiene forma cuadrada. Ese es un disipador de calor, fíjense ahí que tiene forma de metal y dice Gigabyte ahí encima. Ese es una chapita que es un disipador de calor. El chipset está abajo de ese. Abajo de ese tiene forma de chip, muy parecida al procesador. Tiene una forma de chip y básicamente lo que hace el chipset es organizar y distribuir toda la información de todos los otros componentes. No se olviden que dijimos que nosotros ahí tenemos conectado, por ejemplo, el disco en los puertos SATA, la memoria RAM,
Tenemos los puertos de entrada y salida donde está conectado el mouse, el teclado, la red, los pendrive, la placa de expansión. Y bueno, el chipset se encarga de controlar y distribuir toda esa información para que la computadora trabaje lo más eficientemente posible. Ese es su trabajo principal del chipset, distribuir la información. Bueno, no haría falta agregar nada más que esto porque es solamente para que lo conozcan y sepan. Pasamos al siguiente. La BIOS, ROM y la pila. Bueno, habíamos dicho anteriormente que estos dispositivos están relacionados entre sí. Bueno, en primera instancia, si habrán escuchado por ahí el nombre BIOS, la BIOS es algo que se encuentra en la placa madre. La memoria ROM también es algo que se encuentra soldado a la placa madre en la mayoría de los casos, y la pila también se encuentra en la placa madre. O sea, básicamente son componentes de la placa madre. Bueno, pero exactamente hablando, la BIOS no es un componente físico. La BIOS es lo que se conoce como un software, o mejor dicho, un firmware. Pero básicamente la BIOS es un conjunto de instrucciones, o sea, un programa. La BIOS es el pequeño programita que inicia primero y se encarga de controlar si hay un procesador conectado, una memoria RAM conectada, o qué dispositivos están conectados. ¿Para qué? Para poder encender la computadora, digamos. Esa es la función principal de la BIOS. Se encarga de controlar qué dispositivos están conectados y si son suficientes para poder iniciar la computadora. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes encienden la computadora, la BIOS inicia y controla si está el procesador, está cuánta memoria RAM tengo, si tengo una placa de video conectada, para poder iniciar normalmente. Y si por ejemplo llegase a faltar uno de estos, la computadora no inicia y la BIOS quizás me alerte y me dé una notificación diciendo que falta un dispositivo conectar o está funcionando de manera incorrecta, hay un error, digamos. Esa es la función principal de la BIOS, controlar los dispositivos que están conectados. ¿Para qué? Para poder iniciar. Si no, no inicia, digamos. Y bueno, esta BIOS está grabado en lo que se llama una memoria ROM. De ahí viene el nombre ese ROM. La memoria ROM básicamente es una memoria que no se puede borrar. Ese es el concepto básico de una memoria ROM. Es un chip del tipo ROM, la cual no se puede borrar. De esa manera evitamos que la BIOS se borre, digamos, como pasaría en otras memorias donde se puede borrar fácilmente. Bueno, en la BIOS ese programa o esos datos no se pueden borrar. Y por último tenemos la pila. Fíjense que la pila, la función principal que tiene la pila en este caso es porque en la memoria ROM existen algunos datos que sí se pueden cambiar, como son algunas configuraciones y después, por ejemplo, la fecha y la hora. Entonces, más adelante también ya vamos a ver esto. Vamos a entrar a la BIOS y cómo se configura. La BIOS, bueno, uno puede entrar y cambiar alguna configuración y luego uno puede guardar esa configuración. Entonces, esa configuración queda guardada. Y no se olviden que también la computadora maneja lo que es la fecha y la hora. O sea, por ejemplo, cuando ustedes apagan la computadora y luego la vuelven a prender, la fecha y la hora están actualizadas. Y eso es porque mediante la batería el reloj sigue corriendo. Gracias a esa batería, la hora y la fecha sigue corriendo, se sigue guardando. Y las configuraciones que hagan también se mantienen. Entonces, básicamente para eso sirve la batería, para guardar las configuraciones y mantener corriendo la fecha y la hora. En el caso de que esa batería se agote o se quite, se resetea las configuraciones y la hora también se resetea, pero la computadora puede funcionar. Pero bueno, básicamente ese es el funcionamiento principal de la batería: mantener las configuraciones guardadas y mantener corriendo la fecha y la hora del sistema. Bueno, pasamos al siguiente. Conectores frontales.
En este caso vamos a hablar de estos tres nada más. Comenzando con la izquierda. Fíjense que la ubicación puede variar dependiendo de la placa madre, pero acá lo ubicamos en este modelo de placa madre. Comenzando de la izquierda, fíjense ahí a la izquierda tenemos este conector con pines verdes. No sé si se nota bien en la imagen, pero ese es para el audio. No se olviden que dijimos que en la placa madre, en la parte de atrás, tenemos para conectar los micrófonos y los auriculares, por ejemplo, pero hay algunos gabinetes que me dejan conectar el micrófono y parlantes o auriculares en la parte de adelante. Entonces aquí es donde tengo que conectar ese cable que me va a permitir que tenga audio en la parte frontal. Se conecta en este conector, en estos pines, y de ahí va a un cable hacia adelante. Después tenemos estos conectores amarillos. Estos son para los USB. Lo mismo, como dijimos, hay algunos gabinetes que tienen para conectar USB en la parte frontal, o sea en la parte de adelante. Entonces de acá tiene que salir uno o esos dos cables, mejor dicho, porque tengo dos conectores, para conectar a los USB de adelante. Y después, como tercero, tengo lo que es la conexión para los controladores del panel frontal. ¿Qué es lo que existe en el panel frontal? Lo más común que existe en el panel frontal, fíjense que son los botones. Los que tienen toda la computadora, los botones de encendido, el botón de reinicio y esas luces que tienen. Si ustedes se fijan en su computadora, como mínimo tendrían que tener un botón para prender la computadora, un botón para reiniciar la computadora, y tendrían que tener por lo menos dos luces. Una luz que se mantiene fija y una luz que puede ir parpadeando. Bueno, entonces ahí se conecta en esta ficha, que es un poco grande, tiene varios conectores. Bueno, ahí se conectan lo que es el panel frontal. Y bueno, como dijimos, un botón es para prender la computadora, otro botón es para reiniciarlo, y hay una luz que es la que se mantiene fija, prendida. Esa luz lo que marca es que la computadora está encendida, digamos. Si está prendida la luz es porque está encendida la computadora. Y después la otra luz, que es la que parpadea, es la que marca el estado del disco rígido. Si se está utilizando el disco rígido, se está leyendo o se están copiando datos. O sea, si esa luz está parpadeando rápido, eso quiere decir que el disco está leyendo información o copiando información. Y si esa luz está apagada, eso quiere decir que no se está procesando nada, no se está copiando datos ni nada. El disco rígido está como en reposo. Y bueno, esas son las más comunes. Después también ahí, por ejemplo, se conecta lo que son el parlantito. Hay muchas placas madre que vienen con un parlantito que hace pitidos, que es para los errores, por ejemplo, sirve para los errores. Generalmente, si la computadora tiene alguna falla, algún error, hace varios pitidos el parlantito. Entonces sabemos qué tipo de error tiene, porque a veces hace 3 pitidos, 5 pitidos. Según la cantidad de pitidos que hace, va a depender de un error o alguna falla. De esa manera podemos identificar también las fallas. Pero para eso hay que descargar el manual, por ejemplo, del fabricante, para saber cuántos pitidos es determinado error. Y bueno, con esto terminaríamos los elementos principales de la placa madre. Así que si tienen alguna duda, esperamos ahí sus comentarios en el grupo de WhatsApp. No se olviden de preguntar las dudas, pero ahora, como les dije, adentramos bastante en lo que es la placa madre. Pero lo ideal es que ustedes sepan para qué sirve nada más la placa madre. No se olviden que dijimos que es para poder comunicar todos los otros componentes, tanto internos como externos. Y lo más importante es que, por ejemplo, ustedes reconozcan dónde va la memoria RAM, dónde va el procesador, dónde se conectan la placa de video, placas de sonido, dónde van los discos rígidos. Igual ya más adelante, cuando volvamos al aula, nosotros tenemos que ver estos componentes físicamente, ¿no? No se olviden que una idea del curso es que, por ejemplo, ustedes puedan realizar un armado y conozcan lo que es un mantenimiento básico de la computadora, tanto de hardware como de software. Entonces es importante que desde antemano ustedes ya reconozcan la placa madre, reconozcan un disco. De esa manera nosotros ya cuando le traigamos la computadora, para que ustedes vayan viendo cada uno de los componentes,
sin problema sepan qué es, cómo funciona, cómo va conectado, cuáles son los conectores. Bueno, así que bueno, esperamos sus dudas y nos vemos. Chao, hasta luego.